Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta entrevista con nuestros expertos acerca del manejo del asma. El día de hoy vamos a abordar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de esta enfermedad. Comencemos. ¿Qué es lo primero que se hace para diagnosticar el asma? Doctora Allison, ¿qué aspectos considera usted clave para identificar si un paciente tiene asma? Buenas tardes con todos. El diagnóstico del asma requiere una combinación de varios factores. Primero se tiene que evaluar los síntomas del paciente, tal como la disnea, dificultad respiratoria, sibilancias y la tos persistente. Es necesario mencionar que existen pruebas de función pulmonar como la espirometría que nos permiten evaluar cómo fluye el aire en los pulmones. Además de buscar marcadores de inflamación en la sangre y en el aire exhalado. ¿Hay algo específico que pueda confirmar el diagnóstico en casos dudosos? Sí, en algunos casos se realizan pruebas de provocación bronquial o se registra el flujo expiratorio durante varios días. Esto es una guía o nos ayuda a confirmar si hay una hiperreactividad en las vías respiratorias de nuestro paciente. Gracias. Ahora hablemos sobre los primeros pasos para el manejo del asma. ¿Qué recomendaciones básicas se deben dar a un paciente recién diagnosticado? Bueno, doctores, ¿nos podrían hablar sobre qué medidas generales son importantes para ayudar justamente a estos pacientes a controlar su asma? Bueno, en sí lo principal es que el paciente entienda sobre su enfermedad. Hay que enseñarles el buen manejo del inhalador, explicarles también la importancia de seguir el tratamiento correctamente e incluso cuando se sienta bien. También se les debe aconsejar sobre la actividad física, que es necesario que lo haga regularmente, y evitar factores que desencadenen como el humo, los alergenos y el estrés. Pero, ¿qué pasa si un paciente sigue con los problemas a pesar de estas medidas? Si los síntomas persisten, revisamos primero la técnica de inhalación del paciente y su adherencia al tratamiento. Del mismo modo, toca evaluar si es que hay algo en su entorno o en el estilo de vida que esté agravando la situación del paciente. Entendido. Pasemos ahora a un tema importante, que son las enfermedades que complican el asma. ¿Cuáles son las más comunes? Doctora Carla, por favor, ¿podría hablarnos sobre cómo otras enfermedades pueden afectar al control del asma en estos pacientes? Por supuesto, enfermedades como la rinitis alérgica, la obesidad o la apnea del sueño pueden complicar los síntomas del asma. Por ejemplo, si un paciente padece rinitis alérgica, el hecho de que haya una inflamación nasal puede empeorar el cuadro del asma. Es por eso que es importante que tratemos de resolver todas estas comorbilidades para poder tener un mejor control del cuadro asmático. Claro, doctora, pero ¿cómo se identifican estas comorbilidades en un paciente asmático? Normalmente lo que hacemos es evaluar otros síntomas que el paciente presente pero que no coincidan con el cuadro del asma. Por ejemplo, congestión nasal, ronquidos o el hecho de que el paciente haya perdido peso. Además de eso, también podemos realizarle preguntas sobre cómo es la calidad del sueño o cómo es la dieta del paciente. Interesante. Finalmente, hablemos de los tratamientos disponibles. ¿Qué opciones tienen los pacientes para controlar su asma? Bueno, doctores, mi última pregunta vendría a ser, ¿qué tipos de medicamentos son los más efectivos para tratar el asma en estos pacientes? Los tratamientos habituales para el manejo en este tipo de pacientes son los corticosteroides inhalados, pues ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias. Existen casos más graves en donde se combinan con otros medicamentos, como los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Existen tratamientos biológicos para tratar a pacientes con asma severo que no suelen responder bien a los tratamientos habituales.
¿Hay una meta específica que se busque con estos tratamientos? Sí, el objetivo principal es que en los pacientes ya no tengan síntomas, tampoco sufran de ninguna crisis asmática y puedan llevar una vida con total normalidad. De la misma manera buscamos minimizar los efectos secundarios de los medicamentos y mejorar la función pulmonar. Gracias por esta valiosa información. Para cerrar, ¿podrían compartir un mensaje clave para quienes viven con asma? Claro, en este punto es muy clave que el asma se controle con el tratamiento adecuado, además de que es muy importante que haya una buena relación médico-paciente. Lo importante como tal es no ignorar los síntomas y ser constantes en las medidas preventivas. Perfecto. Muchas gracias a todos por su participación. Esto concluye nuestra entrevista. Espero que esta información sea útil para quienes nos escuchan y hasta la próxima.